Y esta semana sí podemos comunicarnos con Noel Alejandro Leal para nuestra charla a la que ya estamos tan acostumbrados y que nos falte una semana no es grato. Siempre es necesario escuchar a quien nos trae verdades grandes como una catedral. Noel, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por estar siempre dispuesto. Noel, este viernes falleció en Rusia, en una penitenciaría espantosa, Alexei Navalny. Un Él, día antes, un día antes había hecho un video donde estaba de buen humor, haciendo bromas, y de repente se muere. el caso de él es muy especial, ¿no? Todos debemos recordar que él también fue víctima de estos famosos té envenenados, Sí. y aún así siguió la pelea por su causa, por una firme oposición a Putin. Lo extraño del caso en particular es el momento en que Navalny muere. Putin viene de la entrevista con Tucker Carlson, que ha significado quizá el más importante lavado de cara que ha existido nunca. Una cosa realmente impresionante, de un trabajo muy bien hecho por parte de Putin y utilizando una tribuna tan reconocida. Y de verdad, Putin acaba de tener quizá el mayor lavado de cara que ha habido en la historia, a pesar de la realidad de lo que significa Putin y el ejercicio de gobierno de Putin. Entonces, es tan extraña la muerte de Navalny esta semana. Y ahí uno tiene que pensar en hilos, en el ejercicio de lo que pudo suceder, de lo que llevó a Navalny a la muerte, que se escapan de Putin, por absurdo que parezca. Porque yo no veo el interés, el interés de tenerlo preso, el interés de haberle dado el té anterior y todo lo demás, pero el interés porque este hombre falleciese esta semana con el mayor lavado de cara que pueda existir en muchísimo tiempo, yo creo que las miradas no deberían de ir directo hacia Putin frente a esta realidad. Por supuesto, es parte de la realidad, pero en esta en específico creo que hay que abrir bien la mirada con respecto a lo que sucede en el interior de Rusia. Sé que hasta ahora ya han detenido a mucha gente por asistir a vigilias por el fallecimiento de Navalny. Sí, es lógico de todo eso. Navalny era un símbolo importante en la oposición a Putin. Y por supuesto, no debemos recordar el tipo de gobierno que ejerce Putin. Por lo tanto, este tipo de cosas, por supuesto, van a llevar su gran cuota de represión. El símbolo. Por eso es que es tan interesante eso. Siendo Navalny un símbolo tan importante, estando preso, ya próxima a las elecciones, la nueva reelección de Putin, es que, y después de este lavado de cara, es que simplemente no cuadra el hecho de que Putin como tal tuviese que ver con la muerte de Navalny esta semana. Por lo menos en mi opinión. Sí, aparte, desde todo el mundo se han levantado voces pidiendo el esclarecimiento de esta muerte tan repentina. Claro, es que después de semejante lavado de cara, hay que volver a ensuciarlo. Que lo haga él mismo, que lo haga otro, son los detalles que cambian la ecuación. También hay una información que sacó Bloomberg de un petrolero que transporta crudo de Rusia en dirección a Venezuela. Sí. Por Otro absurdo, más. sí, por absurdo que parezca, eso sucede y tiene que ver con lo que hablábamos antes del asunto de Irán. Nosotros necesitamos un crudo más liviano para poder mejorar el crudo extra pesado venezolano. Y lo increíble es que Rusia sea quien desde Rusia llegue petróleo para esto. También viene en el marco de las extraordinarias relaciones que tiene el chavismo con Rusia, tan extraordinarias que esta semana se anunció una nueva visita del canciller Lavrov en menos de un año
En menos de un año, Lavrov vuelve a Latinoamérica, en específico a Brasil y a Venezuela. En menos de un año. Impresionante. ¿Preparando la venida de Putin, quizás? Quizás Putin, después de la reelección, comience una nueva serie de giras y incluya una nueva visita a Venezuela y, por supuesto, a Brasil. Bueno. Eh, Venezuela suspende operaciones de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y le dio 72 horas a los 13 funcionarios para abandonar el país. Sí, sí. Lo que pasa es que, vamos, ahorita hay dos escándalos de derechos humanos encendidos en un gobierno que lleva 25 años violando los derechos humanos de manera constante. Está el caso de Rocío San Miguel y está el caso de un hombre que grabó a Saab en Margarita ya gastando plata, siendo feliz, pues. Y este hombre se encuentra hasta desaparecido. La realidad de todo esto es que el chavismo desde el principio persigue, tortura, secuestra y mata. Que esta vez eh, esta comisión de la ONU sea expulsada es casi que la rutina de lo que ha hecho el gobierno en cada una de estas cosas. Lo gracioso es ese ¿cómo es que le dicen? Ese chiringuito, ese kiosco, que es la ONU, ¿no? Que es algo tan increíblemente ridículo. Porque Maduro expulsando a esta comisión, dándole 72 horas de salida y haciendo ese escándalo, y a las horas de la misma ONU, salía el hecho de que Caracas será la nueva sede para un foro regional sobre la descolonización. Ah, qué bien. Entonces, el mismo Cuchitril que la ONU, que es un mastodonte realmente ridículo, por supuesto no entiende lo que hace la pata izquierda con lo que hace la pata derecha y menos donde mete la trompa. Entonces, por supuesto que suma eso dentro de lo ridículo, ¿no? Valorar en positivo o no la existencia de que se encuentre ese tipo de oficina de los derechos humanos en Venezuela. Por supuesto que sería importantísimo si la organización tuviese no solo eficacia, sino tuviese de verdad en la mira la solución del problema y tuviese una definición ideológica del mismo de la cual no estuviesen ellos contaminados. Pero lo cierto es que no. En un país como Venezuela, donde la institucionalidad fue borrada por un plumazo, donde evidente la violación de derechos humanos no es algo nuevo, por más que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU diga que desde el 2014 para acá. Debemos siempre recordar que Chávez fue el primer presidente en ejercicio acusado ante el Estatuto de Roma por crímenes de lesa humanidad, por lo hecho del 2002. Es decir, en todos estos años ha sido una constante del chavismo su criminal accionar. Entonces, la expulsión ahora de esta comisión, recuerda también cuando se fue expulsado otro personaje de muy dudosa reputación dentro del área de los derechos humanos, como Vivancos, y son gente de esta que han servido de soporte para procesos como estos en sopotoscientas oportunidades, y han servido de censura para los caminos correctos en sopotoscientas oportunidades. El problema es que desde hace muchísimo tiempo todo este asunto de esta mafia de ONGs y de operaciones internacionales, multinacionales como la ONU, hace rato que no están cumpliendo una función mínimamente correcta. Que Maduro lo haya expulsado es un escándalo, por supuesto, pero si mal no recuerdo, en el momento en que la Comisión de Hechos de la ONU acusaba a Maduro por crímenes de lesa humanidad, en ese momento Venezuela contaba con su asiento en dicha comisión. Y creo que algunos de los otros países violadores de derechos humanos tradicionales en esas artes formaban parte del resto del comité directivo, incluyendo la presidencia. Ahora, el relator que estuvo hasta el miércoles pasado, del relator de la ONU en Venezuela, yo no entiendo las declaraciones de esta gente, o sea, las entiendo sabiendo que están en la ONU. Dice, aún hay difícil acceso a comida en Venezuela. ¿Cómo aún? Si ellos esperan respuestas positivas por parte del gobierno socialista. Lo que pasa es que quizá él tuvo la oportunidad
de ver videos, o no sé si lo tuvo que vivir, el momento de la escasez real, el momento donde simplemente todo era cola y no se conseguía nada. Por supuesto que ahora las cosas se consiguen sobre todo en las ciudades principales, los supermercados están totalmente abastecidos con lo que se quiera. El problema es que no hay cómo comprarlo. ¿Por qué? Porque no hay dinero. La sociedad venezolana, la de verdad, no la que vive las burbujas, la sociedad que tiene que vivir día a día, subsistir día a día, por supuesto, no tiene acceso a esos bienes. Y si hablamos del interior del país, donde las dificultades se hacen más grandes, no solo por el aspecto de que no te alcanza el dinero para la compra, sino lo que tienes que trasladarte para poder conseguir algún tipo de producto, las mafias que existen en distintos sectores de nuestro país, porque debido a la falta de mantenimiento de sectores que están técnicamente incomunicados, debido a este hecho de que el gobierno no ejerce soberanía en distintos sectores del país, las mafias de la guerrilla colombiana por otro lado, las mafias mineras por otro, las grandes bandas de delincuentes que tienen a barrios completos, sectores completos de población totalmente sometidos, forma parte de ese eje que hace que la situación del venezolano no es que aún sea difícil conseguir alimentos, sino que cada vez se hace más complicado. Porque no es que la vitrina esté llena con los productos, es que cada vez se hace más difícil poderlos consumir. Esto lo comentábamos hace mucho tiempo cuando venía este vuelco y hablábamos de ese proceso psicológico tan difícil de manejar para muchísimos venezolanos. Porque cuando simplemente no está el producto, cuando entiendes que tienes que ver cómo sobrevives para conseguir el producto, cuando ves al resto de la población persiguiendo el producto y dándose cuenta de que no hay, se hace como más llevadero el dolor. Pero cuando simplemente no puedes comer y ves al otro comiendo, ves el producto en la vitrina del supermercado o está en los anaqueles y no tienes cómo comprarlo y tu hijo está llorando, ese tipo de cosas hoy son generales en inmensos sectores de la población. Tenemos que hacer magia presupuestaria, magia con los alimentos, decidir, dejo de pagar el condominio, esta vez tengo que pagar la electricidad que es más urgente, no puedo arreglar el carro, para los que tienen estos beneficios, es decir, vives en comunidad, pero ¿qué pasa con la gran parte de la población que está ya en el rango de la pobreza crítica? Y esa gran parte de la población, porque todo lo que ha estimulado el chavismo es pobreza, por supuesto, hambre. La dificultad para conseguir alimentos no solo continúa, sino que simplemente empeora. Este señor que dice que aún hay difícil acceso a la comida, dijo en un momento, me quedó claro que la gente de todo el país sigue teniendo problemas para acceder a suficientes alimentos buenos y sanos, ya sea por sus bajos ingresos o porque los alimentos no llegan a su comunidad. Y sigue, casi el 82% de los venezolanos vive en la pobreza en términos de nivel de ingresos y el 53% está expuesto a la pobreza extrema, con ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos. Esos números son cercanos a la realidad de lo que está viviendo Venezuela. Pero entonces, ¿por qué la aún? Porque no quieren entender la realidad, porque creen que con una tiranía comunista ejerciendo el gobierno puede haber algún tipo de respuesta positiva, o creen en esa parte, esa misma confusión con respecto a la burbuja de cuando no había nada y ahora hay, pero simplemente no hay cómo obtenerlo. También, agrega el caballero, he oído con frecuencia que se niegan las bolsas del CLAP a las personas que se consideran críticas o coexpresan opiniones políticas alternativas. Oh, lo ha oído. ¿Y? Y siempre, tú sabes que aquí en mi opinión, se sobredimensiona mucho lo que pueda aportar el CLAP. Por supuesto que es algo muy económico, por supuesto que se hace necesario para gran parte de la población, teniendo en cuenta esos números de 50% de pobreza crítica, 80%. Y por supuesto se vuelve eso una herramienta para amenazar al que sea crítico. Pero estamos hablando de que sea crítico en qué nivel. Vamos a ser sinceros con respecto a todo esto.
Una persona que necesita de la bolsa CLAP para poder sobrevivir, que le duela, que el gobierno se la quite, porque él se está expresando de manera crítica, no, simplemente es una persona dentro de un estrato de población que está siendo marginado, una persona que desde hace tiempo está siendo sometido al proceso de inflación, a todo este proceso que va matando. Entonces, este tipo de personas lo que hace es terminarla de ahogar. Pero su voz tiene algún tipo de peso, su posición política tendría algún tipo de peso. No, esa es la realidad. No la tendría porque pudiese tenerla si estuviésemos en democracia y su voto tuviese algún tipo de importancia. La tendría si hubiese la posibilidad de que esa persona comenzara algún tipo de levantamiento político. Pero una persona que está en el grado de hambre no tiene esas capacidades. Por eso es que siempre hemos explicado que el hambre no es algo que traiga una revuelta social. El hambre esclaviza. Si no hay un hecho político, si no hay un movimiento de un interés político para dar esos cambios, no se entiende la realidad. La gente se queda en la fantasía aquella de la Revolución Francesa y María Antonieta diciendo, si no hay pan, que coman tortas, ¿de qué se quejan? Y esa no es la realidad es el movimiento político que estaba detrás de todo aquello, que fue haciendo ese proceso y que aprovechó las oportunidades que el desastre económico se vivía en el momento. Pero aquí, con todo el desastre económico que hemos vivido, con un hecho de un éxodo de más de 8 millones de personas, con una inflación de 1.000.000% anual, no ha habido nadie quien capitalice el descontento de la sociedad para que exista un cambio correcto. ¿Por qué? Porque eso que están dados a hacer supuestamente de trabajo, trabajan para el gobierno. Es esa oposición que ha sido increíblemente colaboracionista, que no solo ha sido parte de este control social durante estos 25 años, sino que ha sido facilitador, trabajador, coayudante de todo el proceso de destrucción nacional en todo sentido. Y por supuesto, ese es uno de los ítems más importantes donde han tenido una cuota denudada. Decirle a la gente que tiene que depender de, le decían a la gente, usted agarra y después vote por el otro, usted haga y después haga tal cosa con nosotros. Y no, lo que fue aumentando fue esa esclavitud de la sociedad en cuanto a todas las dependencias, a todo hacerse cada vez más dependiente de las distintas herramientas que utiliza la tiranía para poder someter a una población. Entonces, es sobredimensionar lo que es una bolsa CLAP. Vamos a ponerlo en perspectiva. Si queremos colocar lo que es una bolsa CLAP en dólares, pon tú que al precio de mercado de aquí puedan llegar a ser veintitantos dólares. Por supuesto que es muchísimo cuando tú estás hablando de que el salario mínimo son 3, 4 dólares. Pero ¿en qué consiste? Consiste en 2 o 3 kilos de arroz, 2 o 3 kilos de harina maíz precocida para hacer arepas, un par de kilos de pasta de espaguetis, que puede tener viendo eso, un paquete de algún tipo de granos, caraotas, porotos o lentejas, eventualmente un litro de aceite, 250 gramos creo que de leche. Es eso. Entonces decir que con eso sometes a una población parece mentira, pero lo logras hacer porque hay un sector de la población que solo depende de eso, que su ingreso, que el resto de su ingreso son 2 o 3 dólares. Entonces sin eso simplemente no puede sobrevivir. Ese es el proceso que hace el gobierno. Redimensionarlo es la otra parte cuando explico esa voz. Hay voces que se callan por eso. Es la parte que les explico de una manera muy difícil. ¿Qué voz puede tener esa persona que está totalmente necesitada de esa comida para poder sobrevivir? En tiranía esa voz simplemente no se puede escuchar porque, volvemos, si hubiese algún tipo de democracia, esa voz se convertiría en voto. Hasta allí. Pero la realidad es esa, simplemente esa voz está sometida desde hace mucho tiempo por un proceso donde que te den o no te den el clap, simplemente es qué tan pesado está el grillo que vas a usar ese mes, el grillete. Eso pasa en muchos países. Argentina pasó hasta ahora que tenías los planes de ayuda por madre soltera, por cantidad de hijos, por no estudiar ni trabajar.
que les alcanzaban a lo mejor 2 semanas. Y lamentablemente una gran parte de la población empezó a buscar el resto robando. Sí, aquí hace mucho tiempo que estamos en eso y eso es parte de la destrucción general que está viviendo nuestra sociedad. Todo cortesía del proceso socialista. Sí, claro, lamentablemente. Pero lo duro es ver cómo muchos venezolanos que están afuera no se hacen cargo de todo esto que pasa o no les importa o no sé cómo decirlo, pero realmente duele ver a veces comentarios que postean y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo son venezolanos? O directamente renegar de su tierra, como si el país y la gente que se quedó allá a lucharla tuvieran culpa de algo. Sí. Sabes que hay que marcarlo todo dentro de un espacio que yo vengo repitiendo desde hace mucho tiempo y creo que no se ha entendido. Y vamos a dedicarle un tiempo a esta realidad. Chávez y el chavismo vino para la destrucción de Venezuela y del venezolano. Eso es importante comprenderlo para darle toda la dimensión a esa explicación. Yo tengo también mucho tiempo comentando que el futuro que tiene la revolución para con Venezuela no es Cuba, que el futuro que plantea la revolución para Venezuela es algo como Liberia, Somalia, Sudán, países absolutamente destruidos, donde su población simplemente no tiene futuro, no tiene espacio, no tiene identidad. Y eso forma parte de este proceso para ir destruyendo a Venezuela y al venezolano. Cuando nosotros estamos viviendo esta realidad, este éxodo de más de 8 millones y pico de personas, cuando estamos viviendo en el país el hecho de que el sistema educativo nacional es simplemente un desastre, el sistema, la posibilidad de la gente de acceso al alimento ha hecho que esté bajando la talla y por supuesto hay una gran disminución en la capacidad cognitiva. No solo es la capacidad, no solo es eso, que no hay capacidad para instruir, sino que la poca instrucción es mala y ya no hay capacidad para entender la instrucción por parte de las nuevas generaciones debido a que vienen ya con taras propias de la pobreza, del hambre. Entonces, todo eso va formando parte de ese proceso de destruir a Venezuela y al venezolano. Cuando toda la infraestructura venezolana está en ruinas, cuando la realidad es que Venezuela se ha ido aislando del mundo. Debemos recordar, para los que estén tan lejos de cosas como esta, Caracas era ruta de Cocorruta. ¿Okay? No es que había un vuelo especial, no era ruta. Para tener noción de lo que era Caracas, de lo que era Venezuela. Es tal el nivel de destrucción, de retraso al que nos lleva el chavismo, no solo al colocarnos como el país más corrupto de América, sino en todo este proceso donde, gracias dentro del éxodo, el chavismo también ha ido exportando delincuencia, ha ido exportando criminalidad, ha ido generando ese daño adicional al nombre del venezolano. Por eso es que hay que insistir mucho, destruir a Venezuela y al venezolano. Al matar la identidad total de lo que significa un país, te encuentras con personajes como estos, que postean barbaridades, que reniegan de su patria, que son tan estúpidos como para quejarse, y con razón puedes quejarte, de que tu pasaporte está hoy destruido, pues. Pero resulta que, y lo hemos comentado acá, el pasaporte de Venezuela era altamente respetado. Para el venezolano era muy fácil la consecución de visa de los pocos países que no las pedían. El pasaporte venezolano era uno de los más respetados en el mundo. Todo eso lo perdimos gracias al proceso revolucionario. Todo eso lo hemos perdido gracias al chavismo, no a Venezuela, no a esta tierra de magia. Y hay que colocar eso siempre en proporción y poder señalar al imbécil que se comporta como imbécil como tal. Porque lo que más preocupa no solo es el imbécil en cuestión, sino la horda de imbéciles que van a defender al tarado por no comprender lo que se está diciendo, por no comprender el daño que se le está haciendo a Venezuela, no al chavismo, a Venezuela, a identificar a Venezuela como el eje de sus males y sus sufrimientos. Este país, que es una tierra de magia,
en todo sentido, que es un mar de oportunidades increíbles, que todo cambia simplemente al extraer el socialismo, que es simplemente una joya. Volvemos a recordar ese país donde se escupe una semilla y nace una mata, un país donde es difícil conseguir agua porque se encontraron con petróleo, un país que con un clima simplemente extraordinario, un país con una historia tan noble, tan impresionante, un país con tanta posibilidad de futuro, y ese futuro hoy buscando ser destruido por ese proceso que hemos ido comentando. Pero lo peor es esa generación o esa degeneración, esos venezolanos degenerados, que no han valorado nunca a su tierra, que no entienden el mar de posibilidades que significa este país y que simplemente su comportamiento es incapaz de tener un mínimo de razonamiento lógico, de pensar, no tienen la capacidad mínima de pensar. Pero como vengo comentando, que existan este tipo de personajes que son profundamente imbéciles y que los mismos tengan algún tipo de repercusión, tarima, tribuna, porque forman parte de ese eje, destruir. Son los cañones de la destrucción, forman parte de ese eje de generadores de opinión. Está bien, están allí, son identificables, pero el gran problema es la gran horda de pendejos que le hacen coro, que creen que hay que defender ese pensamiento. ¿Qué pensamiento? En veces ese tipo no está pensando, el tipo está despotricando del país porque es incapaz de separar lo que es un gobierno y de lo que es su tierra, de lo que es el país. Entonces, uno de los más grandes problemas que estamos encontrando en ese fenómeno en general es cómo se ve Venezuela y los venezolanos hoy, cómo nos ven afuera, cómo nos ven afuera los que están sufriendo las repercusiones de la criminalidad exportada, cómo nos ven afuera los que están obteniendo los beneficios de las primeras grandes camadas de exportación de venezolanos que piensa, que trabaja, que quiere progreso, que quiere libertad, cómo nos vamos viendo como venezolanos. Muchos venezolanos que se les ha profundizado su resentimiento. Vamos a poner a un lado al criminal, vamos a poner a un lado al que simplemente ni siquiera sabe que está haciendo daño porque es su forma de vida, su forma de ser. Pero el que cree que el daño es Venezuela y no el proceso socialista, el que cree que la población venezolana y no logra sacar del espacio el hecho de que todo país tiene una gran cuenta de criminalidad, que todo país tiene un gran espacio de población excesivamente pendeja, que todo país tiene grandes cuotas de ladrones de cuello blanco, que todo país tiene sus males y que todo país tiene muchas cosas correctas. El asunto es tomar lo correcto, siempre apoyarse hacia lo correcto, buscar que lo correcto sea lo que dirija a la nación, no los que avalen la destrucción sean lo que dirijan la nación, no los que piensen en socialismo como vía para el desarrollo de una nación, dado que simplemente anacrónico ese pensamiento. El asunto es entender que hay una sociedad que está perdida y esa sociedad está de lado, esa sociedad que está dañada, esa sociedad que está buscando seguir hundiendo a Venezuela, es una sociedad que tiene que ser apartada. Es lo que siempre colocamos, es parte de eso que nos trajo hasta aquí y nos mantiene aquí. Y esa misma sociedad que se queja que hasta ayer fueron a votar y hoy se quejan de toda la estructura política, pero siguen sin asumir responsabilidad por lo que hicieron votando en tiranía y juran que ahora van a tener una posibilidad porque creen que la candidata es distinta cuando es más de lo mismo. Es esa inmadurez, es ese no querer entender la realidad, está haciendo un grandísimo daño frente a cómo se ve Venezuela y cómo nos vemos como venezolanos, a lo interno de cada uno de nosotros. Yo soy una persona que juzgo mucho todos esos planteamientos que estaba haciendo ahorita, sobre todo eso del venezolano con capacidad, con entendimiento, con razonamiento, que sigue sumido en la mentira electoral. Ese es para mí tan imperdonable como el criminal que anda malponiendo el nombre de Venezuela. Porque, volvemos, aquel criminal no entiende nunca nada. Ese fue su modo de vida. Pero el que se preparó, el que sabe leer y escribir, el que piensa, ¿cómo puede ser tan idiota? Entonces la balanza va quedando muy, muy mal para esa sociedad que se dice pensante y ha sido usada como tonto útil una y otra vez. Igual que son siendo usados estos criminales para malponer el nombre de Venezuela y para contribuir al proceso revolucionario global. Entonces, es muy importante que la gente despegue esa realidad y identifique al que está hablando mal de Venezuela, no diciendo verdades con respecto al chavismo. Porque con respecto al chavismo no se habla mal, simplemente se establecen realidades. Es un proceso
comunista, dentro del marco de un gran proceso socialista, es un proceso que vino a destruir a Venezuela y al venezolano, los números y las realidades lo demuestran, no es un asunto como para discutirlo, ha llevado al país al retroceso, ha llevado al país a que esté mezclado con naciones que son referentes de lo incorrecto, ha llevado al país a que el país sea señalado como un narcoestado, es decir, todo eso lo ha hecho el chavismo y es evidente, no tienes que discutirlo ni empezar a pensar que si Chávez, dígame el otro lado de esta industria criminal es ensalzar a Chávez para intentar criticar a Maduro. Eso recuerda tanto a la esposa de Leopoldo diciendo lo que sufren por el legado de Chávez. ¿Cómo es posible que alguien venga y diga hoy, no, eso con Chávez no pasaba? Si Chávez fue el principal criminal, si todo este proceso de acabar el país lo comenzó Chávez de manera propia dentro del marco del socialismo que viene acabando con Venezuela desde el 58. Pero este proceso de máxima revolución tiene en Chávez el protagonista y motor principal, no hay Maduro sin Chávez. Este proceso increíble que ha ido minimizando al venezolano en todo sentido y ha convertido a este país tan increíble en lo que es la primera reserva certificada de petróleo, la ha puesto a comer de la basura. Eso se llama chavismo, eso es socialismo. Y pretender separar al gobierno de Maduro de lo que ha sido la impronta de todo el hecho del chavismo en estos 25 años es algo absurdo. Es el mismo proceso de destrucción. Eso es como esa gente absurda que pretende separar al criminal Lenin del criminal Stalin. Siempre es importante recordar que en una conversación de Lenin con Molotov, sí, con Molotov, con su canciller, él le dice que a él le preocupa que Stalin es un poco débil. Entonces tengamos noción de qué clase de criminal era el primero, para tener noción de qué clase de criminal era el segundo. Nuestro Stalin tropical simplemente está siguiendo lo que le puso Chávez, la misma senda, la está recorriendo a la perfección. Y como siempre lo decimos, lo está haciendo también que es respaldado por toda la izquierda, la carnívora y la vegetariana a nivel global. ¿Por qué? Porque ahora vamos a este proceso de aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía chavista. Y todo eso es dentro del marco de esos partidos de izquierda, de esta izquierda tan noble, de un personaje como Macron, que se hace sorprendido cuando todo es libreto, de personajes tan increíbles como Biden, que ha tenido que eliminar sanciones y sanciones porque todo estaba en el libreto. Nosotros explicamos desde antes de la llegada de Biden al poder que si Biden llegaba, eso era lo que venía. ¿Por qué? Porque hay una lógica, un comportamiento ideológico, porque hay un entendimiento entre los vasos comunicantes. Vasos comunicantes tan grandes que la gente tampoco quiere comprenderlos en su dimensión. Y aquí hay un punto bien interesante. La semana del 4 de febrero hablábamos de una reunión secreta que hubo en una isla del Caribe entre Jorge Rodríguez y Juan González. Y estaba la duda de que se conversó. Evidentemente en ese momento le estaban diciendo, Juan le estaba diciendo a Jorge, mira, yo me voy, ya el escándalo es demasiado feo, yo voy a salir y te van a traer un tipo del Ministerio de Defensa, pero ese es para mí, no te preocupes. Ese es igualito, pero él va a poner una cara de malo que a mí no me sale. Eso era evidentemente lo que terminó de decirle Juan González a Jorge Rodríguez en esta reunión secreta. Es triste. Lo peor es que todo eso se sabía, porque dentro del marco, y ahí entramos en ese mismo proceso, dentro de este marco de destrucción que ha protagonizado Chávez y el chavismo para la destrucción de Venezuela y el venezolano, hay que contar a esa izquierda, a esa oposición venezolana, a esa izquierda que constantemente llama a votar en tiranía, a esa izquierda que se acumuló en aquella cosa asquerosa que llamaron venezolanos con Biden. Y todo lo que estamos viendo de todo este resultado en el cual de nuevo el chavismo se siente absolutamente cómodo dentro del proceso internacional, aún siendo señalado no solo de violador de derechos humanos, sino siendo señalado de haber colocado dinero en el mercado financiero en una gran lavandería, de haber financiado movimientos políticos en otros países, de haber generado una escalada de proceso revolucionario a nivel iberoamericano, hoy cuenta con toda la tranquilidad de volverse a pasear por el mundo y seguir avanzando frente a un nuevo tejido de relaciones internacionales, todas
vinculadas a ese hecho ideológico, vinculadas al hecho de que en la Casa Blanca se encuentren hoy los demócratas. Son realidades que hay que entender y son válidas para poder identificar a ese grupo de venezolanos que en su accionar han sido tan colaboradores con el avanzar revolucionario y aún juran que no, que ellos han mantenido un espacio distinto, que ellos están luchando por la democracia, que ellos, y no son más que bulto inútil al servicio de la revolución. Porque el hecho es que desde 1999, desde que entró el proceso constituyente, desde que entró el librito ridículo en vigencia, en Venezuela no hay ningún tipo de salida. Y quedó certificado en el año 2004, científica y académicamente, que la vía electoral es absolutamente nula. Pero aún así ha llevado al país de circo en circo, año tras año. Estamos hablando de 30 y tantas elecciones, 31 elecciones en 25 años, por favor. Entonces, y todavía le siguen diciendo al chavismo que, le siguen diciendo al país que el chavismo no quiere ir a elecciones. Sí, lo que han hecho le ha dado la gana burlándose del país. Entonces, hasta eso forma parte de cómo nos ven mal muchos, porque nadie logra entender que frente a este desastre, frente a esta realidad, todavía el chavismo permanezca en el poder. Mucha gente ha empezado en el mundo a acusar al venezolano de cobarde, sin entender que le siguen prestando sus tribunas internacionales a la dirigencia que ha vuelto al venezolano en un bagazo, a una dirigencia política que ha llevado al venezolano a que suba en cada elección un escalón en el cadalso. Entonces es muy importante que el venezolano que está afuera, que sí piensa, que sí despertó, tome las banderas correctas, entienda que no hay en ninguna manera posibilidad electoral, entienda que no hay nada distinto dentro de ese mercado, entienda que el país necesita comprometerse con una visión de cambio donde se entiendan los valores que hacen grande una nación. Una visión de cambio que no solo es que se aleja del socialismo, sino que se aleja de quien no entiende qué es el socialismo, que se aleja de estos personajes que simplemente hacen daño cada vez que abren su boca. Es tan triste encontrarse con tanta gente que tiene una mentalidad absolutamente deformada, que está alejada de lo correcto. Gente que aupa lo que está mal, que defiende al que está haciendo mal y que pretende censurar al que rechaza al que está haciendo mal. A eso estamos llevando como sociedad. Y es increíble que existan tantos, que se sientan orgullosos de ser tan salvajemente ignorantes, que se sientan orgullosos de querer darle soporte a lo que está podrido. Hay mucha gente así y forma parte de lo mal que nos vemos como Venezuela y como venezolanos. Y es hora de despertar. Por eso es que es tan importante muchas cosas que yo vivo señalando en ese sentido de que con pendejo no se discute, se le pone a un lado. Con pendejo no se avanza. Dejen de estar buscando al que no quiere entender lo que vale Venezuela y la oportunidad de lo que significa Venezuela. Simplemente es una persona carente de cerebro, póngalo a un lado. Es carente de cerebro. La realidad de lo que significa Venezuela simplemente es increíble. Y las oportunidades de lo que significa Venezuela son increíbles. Querer tirar a Venezuela a pérdida es no entender lo que era Singapur, es no entender por lo que tuvo que pasar un Japón después de una Segunda Guerra, después de las bombas atómicas, no entender lo que tuvo que pasar Alemania después de una Segunda Guerra, no entender lo que es España, lo que fue España después de la guerra civil, el tiempo que tuvieron que vivir bajo la impronta de Franco para poderse convertir en un país que pudiese ingresar por la puerta grande a Europa. Son cosas que son realidades increíbles que una sociedad a la cual se le ha embrutecido, a la cual se le ha empequeñecido, a la cual se le ha golpeado de una manera tan grande, ya se siente hasta incapaz de entenderlo. Si usted no tiene la capacidad de entender esas cosas, esas realidades, esas oportunidades, le doy un consejo, es más, se lo pido por favor, póngase a un lado, dedíquese a escuchar, pero no se sume al coro de imbéciles. Deje de hacerle coro a lo que está mal. No le dé tribuna al idiota, no le dé tribuna al degenerador de opinión, no le dé tribuna al que está buscando destruir a su tierra y su oportunidad de futuro, a lo que le pertenece a usted y a sus hijos, a lo porque lo de sus padres dieron su sudor, a esta hermosa historia, a este gran futuro. Entonces, lo primero a entender en todo esto es, no podemos contar
con quien no quiere a Venezuela. No podemos contar con quien busca seguir hundiendo a Venezuela. No podemos contar con el que quiere vivir en la mentira y que no quiere recuperar a la nación. No podemos contar con mucho venezolano que simplemente está ahí para hacer daño, para contribuir a esa matriz del chavismo de destruir a Venezuela y destruir al venezolano. Noel, yo lo que todavía no entiendo es cómo muchos venezolanos no entienden que la oposición les dijo primero no voten, después sí voten, y le siguen creyendo. Son los mismos, no es que vino otra persona distinta con el decir que no era, que ahora sí era funcional el voto. Es la misma gente. No Eso, cambió nada. Lo exacto, único que cambió es el mensaje. exacto. Lo peor es que ni siquiera cambia algo, porque es muy importante entender que si fuese otro el payaso del circo diciendo lo mismo, el asunto es que tampoco cambiaría, pues. La Sí, pero realidad, sería distinto, porque te lo sí, dice alguien que nunca te lo había dicho. Pero si yo hoy te digo, Noel, no votes porque no hay seguridad, y al poco tiempo te digo, sí, ahora le vamos a ganar. la coherencia huyó de este país hace muchos años, ¿no? Y la seriedad huyó junto con ella. Y por eso un país que quiere mentirse. La necesidad también está en otro de los grandes daños que ha hecho el proceso revolucionario, es eso, una sociedad que quiere mentirse para no afrontar la realidad. Esa parte de la sociedad también forma parte de ese espacio que digo, si usted no está entendiendo, haga silencio, dedíquese a escuchar, pero no se sume al coro de la estupidez. Porque lo cierto de todo esto es que en Venezuela, por supuesto, no ha habido salida, no existe ningún tipo de salida dentro del marco de aquello que se conoce como democracia, lo que tiene que ver con Venezuela. Tampoco existe ningún tipo de salida, si se quiere ser más amplio, dentro del marco de lo que es la Constitución, el librito ridículo este del 99, que pretende hasta legislar el derecho natural a la libertad. Es importante entender que la vida de Venezuela para el mañana posible pasa por lo que siempre hemos hablado, un hecho de fuerza, y después del hecho de fuerza tendrá que venir la instauración de un gobierno de fuerza, eso se llama dictadura. De no suceder ese tipo de cosas, el país simplemente se despedaza. No querer entender esa realidad es propio de una persona absolutamente carente de lógica, porque no está entendiendo absolutamente nada de lo que se está viviendo. No logra comprender todavía lo que ha sido el proceso revolucionario, no logra entender lo que ha sido un cuarto de siglo de acabar hasta con la más mínima institucionalidad y de sembrar un proceso simplemente de destrucción. Un cuarto de siglo. Entonces, cuando tú te encuentras con una sociedad que quiere oír la mentira, es difícil llamar a un despertar general, un despertar ni siquiera de esa masa crítica, porque el desespero por mentirse, por tener esta esperanza y no entender que la esperanza es Venezuela y no una esperanza política, sino la esperanza es Venezuela y la gracia está en recuperarla. Deja a esa sociedad que es eso, tiene que quedarse ahí en stand-by y mientras la masa crítica se va conformando. Esa sociedad que no logra entender y no quiere pensar, es a la sociedad que hay que pedirle silencio. Silencio, de verdad, porque han hecho mucho daño todos estos años aupando el coro que va aumentando ese canto de la esclavitud, ese canto de sometimiento. Eso que siempre hemos dicho del manual de la MUD, de la Coordinadora Democrática para enfrentarse al chavismo, que es baja la cabeza, bájala un poco más, bájala más. Y si puedes, besa el piso que el criminal ha pisado. Eso es todo lo que ha sido el manual de lucha de la oposición durante todos estos años. Por eso es que ha sido incapaz de volver a levantar la cabeza. Los hechos donde el venezolano levantó la cabeza de manera contundente fue aquel 11 de abril, fue aquella abstención del año 2005 y hasta esta abstención del año 2018, que fue la herramienta para poder conseguir el desconocimiento. Ese desconocimiento que hizo que 60 países, de los países que cuentan en el mundo, desconocieran al chavismo como gobierno. Pero lamentablemente
el mismo venezolano le ofreció algo tan ridículo como la caricatura de Guaidó y volvió a soportar a toda la estructura cómplice una y otra vez. Eso es lo que está sucediendo. Durante años se fue vetando a una Venezuela que quiere otra cosa, una Venezuela que alertó desde el mismo 92 lo que era Chávez, una Venezuela que después en la campaña del 98 identificó el problema como comunismo, como un proceso revolucionario, una Venezuela que alertó cuando al país le impusieron al compadre de Chávez como opositor a Chávez, y uno decía, pero ¿cómo es posible que esto sucediese? Una Venezuela que se cansó de gritar, de llamar a la calle en ese 2000, en ese abril del año 2002. Una Venezuela que hizo lo posible porque el país entendiera a la trampajaula que le estaban llevando con el referéndum revocatorio. Son una gran cantidad de cosas que han sido pisoteadas por una población que mucho lo ha hecho de buena fe, pero por un profundo desconocimiento político e ideológico. Una población que cuando uno señalaba el mal, te decía, no, es que hay que hacerlo todo. Y no, chicos, no, lo que está mal no puedes hacerlo. Lo que trae legitimidad al gobierno no puedes hacerlo. Tienes que hacer lo que le traiga de legitimidad, lo que le traiga agotamiento, lo que haga que el gobierno pase a comportarse como lo que es, como una tiranía, porque esto es bien importante para poder comprender sobre las realidades que estamos viviendo. Hay un momento, en el momento actual, el momento que hemos vivido durante estos años, estamos bajo un proceso de tiranía constitucional, ya está electoral. Entonces, esta tiranía constitucional cuenta con un espacio de maniobra realmente extraordinario, ese mismo espacio de maniobra que le permite hoy eso, sentirse totalmente reincorporada dentro de la comunidad internacional. Ese gran margen de maniobra está dentro de esa trampa, tiranía constitucional. El asunto es que hay un momento en que hasta esa chaqueta se le pone difícil a este tipo de regímenes y por lo tanto tienen que avanzar. Y hay un momento en que la tiranía ejercerá formalmente como tiranía. Hay gente que como que estuviese esperando que eso sucediese. La realidad es que el chavismo lo ha hecho en una y otra oportunidad y se ha vuelto a reconstruir. Ha contado con la oposición para hacerlo. Una oposición que ya está tan desgastada, quizás no vuelva a vestirse de democracia después del próximo show. Quizás simplemente avance como tiranía. Simplemente se abrigue al poder total de haber aplastado a la sociedad venezolana. Es muy importante que el venezolano entienda que cuando estos procesos tiránicos logran este clima, este nirvana de la tiranía, ahí precisamente es cuando son más frágiles, cuando se quieren hacer las cosas. Por eso es que es tan importante recordar cómo es que llega el final de los Ceausescu en Rumanía, en el momento preciso después de 1989, cómo fue que todo eso se fue derrumbando y países que estaban absolutamente consolidados, tiranías totalmente funcionales y consolidadas como lo de Ceausescu en Rumanía, se cayó en un 2x3 frente al hecho y la oportunidad en que esa tiranía estaba más sólida que ninguna de las de la influencia soviética. Es muy importante terminar de comprender esas realidades para poder avanzar hacia lo correcto. Los países tienen, más en el caso particular de Venezuela, tienen que terminar de comprender qué es lo que ha sido funcional para la instauración de la tiranía. Eso que hacías mención de esa oposición que miente, que cambia de opinión, que no tiene coherencia, que no tiene capacidad, que para más está realmente desconectada de la gran masa social, pero cuenta todavía con un porcentaje de la misma y sobre todo cuentan con los vasos comunicantes, con los grandes cañones mediáticos, con las tribunas en general, para poder seguir diciendo la mentira, tanto adentro como afuera. Esa gente va a seguir haciendo daño. Está en la población que quiere despertar, que quiere recuperar su país, que quiere velar por el futuro de sus hijos, terminar de comprender que solo han sido dúctiles a esos intereses, a un proceso que ha llevado a Venezuela a la destrucción, al proceso y lo que ha buscado Chávez el chavismo, destruir a Venezuela y al venezolano. Hace un momento hablabas de la cantidad de delincuencia que se exporta y precisamente un agente del FBI
Habló del Tren de Aragua, dijo que es reconocida como una de las bandas más violentas del continente, y su asociación en Estados Unidos con la Mara Salvatrucha. De la revolución una sola y hasta en el crimen es constante, ¿no? Igual que cuando se ve en otra escala los movimientos de los distintos narcos y cómo los narcos mexicanos controlaban los carteles colombianos y cómo puede haber influencia e interconexión en lo que sucede con el movimiento de narcos en Venezuela. Igualito sucede en estas ramas de crimen que van de la mano, pues. Este, ese proceso que lleva mucho tiempo en Venezuela de la pérdida por el aprecio, por el valor de la vida. Desde aquellos cuentos que vivíamos hace años, que eran realidad, de que mataban a alguien por un par de zapatos. Y eso se fue haciendo común. Y en vez de haber toda una estructura de todo el liderazgo político social del país, de buscar cómo suprimir eso, de buscar cómo hacer un llamado a ese valor por la vida, hacer lo correcto, pues nada de eso se hizo en su momento ni se estimuló a hacer, simplemente se contribuyó a que el desastre continuara. Y eso ha traído la posibilidad del desarrollo de estas bandas criminales increíblemente sanguinarias, que encontraron luego en el proceso revolucionario el apoyo que tuvieron en todo sentido, porque entran dentro de ese esquema de las zonas de paz, te encuentras con que estas megabandas delincuenciales de repente tuvieron acceso a armamento militar, te encuentras que de manera increíble llegan a países como los Estados Unidos y rápidamente encuentran armamento de alto calibre. Entonces, todo este tipo de cosas te hacen pensar mucho en los soportes políticos que han hecho posible esta realidad, hasta estos contactos en esos niveles de crimen. Y vuelves a ese espacio que está perfectamente identificado en el nacimiento del Foro de Sao Paulo, ese proceso donde los partidos de izquierda se unen a la narcoguerrilla colombiana. Y tenemos lo de siempre, izquierda y crimen siempre van de la mano. Entonces, este mismo proceso de izquierda en los Estados Unidos que ha convertido estas ciudades santuarios que permitieron y auparon esta política de fronteras abiertas, que viene a un proceso que va a hacerle, que si creen que le está haciendo daño a los Estados Unidos, va a hacerle muchísimo, muchísimo más daño, porque va a donde todo ese proceso de una inmigración violenta usada como arma. Se está haciendo en Europa, se está haciendo en los Estados Unidos. Las migraciones tienen que ser selectivas, cada país tiene derecho a proteger sus fronteras, cada país busca lo mejor de lo que va a recibir de los que desean integrarse en su sociedad. Y es algo absolutamente lógico. Venezuela pasó por un periodo donde eso era ley y fue lo correcto. Después abrimos nuestras fronteras y también llegó mucha cosa buena y mucha cosa muy mala, que fomentó mucho del daño que vivimos hoy. Entonces, ese cómo nos ven hoy y cómo nos vemos como venezolanos forma parte de algo que hay que cambiar y hay que cambiarlo rápido. Como sociedad nosotros tenemos que censurar a todo el que está haciendo daño, sea venezolano, por supuesto, si está haciendo daño hay que censurarlo. Si es un buen venezolano tiene que ser aplaudido, tiene que ser reconocido, tiene que ser elevado. El asunto es que todo lo que está mal hay que dejarlo atrás. Todo lo que está mal tiene que ser señalado o dejado. Y todo el que aplauda a lo que está mal tiene que ir a ese mismo hueco, tiene que convivir con la podredumbre, no puede convivir con el futuro de un país que busca desarrollo, porque lo que va a venir es la continuidad de ese resentimiento propio del socialismo. Si esto no se detiene, es un proceso que no va a encontrar ni siquiera la manera de cambiarlo después. Por más que siempre es una acción de la minoría la que logra cambiar ese tipo de cosas, hay un momento en que esa minoría no va a contar ni siquiera con la palanca que es necesaria para la ejecución del cambio. Es importante que la palanca se vaya construyendo en toda una sociedad que rechaza lo que está mal. Noel, te agradezco muchísimo que nos acompañes otra semana más y nos des tu opinión siempre clara y sin vueltas. O sea, no te interesa quedar bien
con nadie, simplemente explicar lo que pasa en Venezuela y que no es tan fácil, tan difícil salir adelante, que solo hace falta despertar. Solo hace falta despertar, entender la realidad, comprender cuánto vale Venezuela. Es importante entender ese tipo de realidades y es importante quitarse las caretas, quitarse las vendas. Es importante entender que si se hace lo correcto, ese faro maravilloso de progreso y libertad vuelve a brillar. Amén. Jenny, profe, gracias a ustedes por la ventana para poder decir estas cosas. Señores, muy buen día y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y nosotros le damos las gracias por acompañarnos otro día más en estos 31 años que el profe Morales ya lleva en el aire. Que tengan un maravilloso domingo y una semana espectacular. Chao.